Ya graba. Listo. Viajaba a Polonia porque eran las Jornadas Mundiales de la Juventud, que es un evento católico, pero en esa coyuntura decidió viajar a Auschwitz y Birkenau. Y para el pueblo judío la visita de un papa en Auschwitz-Birkenau siempre tiene relevancia, no religiosa obviamente, pero sí tiene una relevancia política y una relevancia histórica, que ahora voy a tratar de explicar por qué es así. Y hasta donde entiendo fuimos el único medio judío que cubrió este evento, es decir, al menos de América Latina, entre los periodistas que pudimos ver y demás, parecía que no había otro medio, de manera que fue importante desde el lado profesional, fue importante desde el lado personal. Yo nunca había visitado Polonia y del lado materno mis abuelos fueron polacos. Y la historia de Polonia en la historia judía es muy relevante, es trágica mayormente, pero ha tenido también sus hijos pródigos dentro de los judíos. Ha tenido escritores importantes como Isaac Bashevis Singer, cineastas como Roman Polanski, independientemente de lo que cada cual piense de ellos en el tema personal, como creadores, como artistas, han legado. Ha habido rabinos prominentes, el rabino Luria. Pude estar de hecho en el templo que fundó uno de sus discípulos. Es el único templo ortodoxo que hay en Cracovia, por ejemplo. Hay otros templos, hay varios. Hay una buena vida judía en Cracovia porque no fue bombardeada durante la guerra. Los nazis pusieron así como un cuartel general y quedó preservada, y es una ciudad bonita con un barrio judío realmente hermoso y lleno de cafés y de vitalidad. Y pasé el Shabbat en el servicio religioso del Shil y luego en una cena con la comunidad, y la verdad que es conmovedor el mismo día que uno va a Birkenau salir de allí y poder comprobar que el judaísmo continúa en Cracovia y en Polonia. Y por otro lado, el tercer punto, yo soy autor de un libro sobre las relaciones del Vaticano e Israel. Se llama, lo tengo aquí, es Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, que este es el mío que está todo anotado en lápiz, pero me comprometo a hacer llegar uno para la Keilah, para que quede aquí en la biblioteca. De manera que se juntaban estas tres cosas: mi interés periodístico profesional, mi interés como historiador y mi interés como judío de poder visitar Polonia, y bueno, Be'ezerat Hashem se dio la ocasión. Y sobre todo en una ocasión tan inmediata, tan en las vísperas de un Tisha B'Av, también motiva a una reflexión más esencial a propósito de qué significó para el pueblo judío que un papa visite Auschwitz-Birkenau. Quiero hacer un análisis político de esta visita en primer lugar y luego enmarcarlo en la historia de la relación del Vaticano con el pueblo judío, es decir, de la Iglesia Católica con los judíos. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. ¿Se escucha bien atrás? Bien. Bueno, pongámoslo así. Durante el Holocausto, el Vaticano tuvo una postura muy cuestionable. La figura central católica de la época era Pío XII, que se lo conocía con el nombre de Eugenio Pacelli, hasta que fue consagrado papa en 1939, hasta su muerte en 1958. Él atravesó dos momentos importantes para la historia de los judíos, como fue el Holocausto y el nacimiento del Estado de Israel. Y en ambos hechos, la política de Pío XII fue hostil a los judíos. Durante el Holocausto él fue muy cuestionado porque nunca denunció públicamente las atrocidades de los nazis. Fue un papa que nunca pronunció las palabras judío o judaísmo durante todo el periodo de la guerra. Nunca condenó públicamente la invasión nazi de Polonia, que dio inicio a la guerra, ni las invasiones a otras naciones. Se negó a firmar una declaración de los países aliados que condenaban el genocidio en curso contra los judíos en 1942. No quiso excomulgar a los jerarcas católicos que había en el nazismo, que eran muchos. De manera que fue un papa que pasó a la historia
por ser un papa de un silencio imperdonable, de un silencio escandaloso durante los años más oscuros de la modernidad. Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz que acaba de fallecer, dijo: el silencio en situaciones de atrocidades, dice, siempre beneficia al victimario, nunca a la víctima. Permanecer callado cuando uno ve que el mal está siendo cometido es hacerse cómplice de ese mal. Y la verdad es que hay toda una gran polémica entre el pueblo judío y el Vaticano en virtud de que la Iglesia busca beatificar y canonizar a Pío XII. Esto significa, desde la mirada católica, convertirlo en un santo. Y convertirlo en un santo para los católicos significa que pasa a ser un modelo a emular. Entonces, desde la comunidad judía internacional en general se ve esto con mucho rechazo y se cuestiona que se avance en el camino de la santificación de un hombre que es cuestionado por no haber hecho más por los judíos durante el Holocausto. Ahora, Pío XII es cierto que hizo cosas a favor del pueblo judío durante el Holocausto. Él salvó vidas judías a través de órdenes que dio o a través de lo que permitió sin dar órdenes. Es verdad que hubo iglesias y monasterios y el Vaticano mismo que ocultaron a judíos durante la guerra. Es cierto que se hicieron algunas cosas para que algunas vidas judías fueran salvadas. Pero también es cierto que en virtud de quién era él y de la capacidad de influencia que podía tener, muy poco fue hecho. Un evento muy importante ocurrió en 1943 en Roma, cuando los nazis deciden deportar a la comunidad judía romana. Y esto ocurrió bajo las narices del Vaticano. Esto ocurrió, como dice una autora en un título de un libro muy claro, en inglés lo pone under his very windows, bajo sus mismas ventanas. Esto estaba ocurriendo, se estaba deportando a los judíos y el Papa no intervino. De hecho, hubo un truco que hicieron los nazis en su típica perversión, que le exigieron a la comunidad judía un dinero a cambio de evitar la deportación. Entonces la comunidad judía reunió todo el oro que pudo, todo el dinero que pudo, desesperadamente y rápidamente, y como no alcanzaba al monto que los nazis pidieron, le pidieron al Papa que les preste. Y el Papa les prestó, pero con condiciones. Les prestó, no les regaló, es decir, en una situación absolutamente extrema, no fue un obsequio, fue un préstamo a gente que estaba por ser exterminada. Y fue con, no me acuerdo exactamente los detalles, pero fue una negociación comercial, o sea, hubo que negociar que sí, que no, cuándo devolvés, cómo devolvés y demás, aunque no cobraba intereses porque tienen prohibido. Es un papa que justificó su silencio alegando que hablar hubiera sido peor. Esto es lo que dice hasta el día de hoy la Iglesia, que hablar hubiera empeorado las cosas. Y uno se pregunta, ¿cuánto peor se podía poner para víctimas condenadas al exterminio que el Papa hablara? Dicen que el silencio era el mejor camino, que hablar hubiera empeorado las cosas. Es una tesis que no se sostiene por ningún lado, obviamente, porque como nos enseña la propia tradición judía y como Elie Wiesel lo mostraba en esas palabras, frente al mal, quedarse callado es hacerse cómplice. De manera que Pío XII, creo yo, ha dañado la imagen de la Iglesia que se presenta como un bastión de moralidad en el mundo. Lo que hizo más que nada fue preservar los intereses políticos, religiosos y económicos de la Iglesia durante el Holocausto para evitar que los nazis atacaran el Vaticano, para evitar que el Papa fuese asesinado, para evitar que los católicos alemanes se alejaran más de la Santa Sede como se la conoce. Es decir, priorizó una serie de cuestiones que los estados civiles suelen priorizar, y en ese sentido es razonable. Pero si uno se erige como un líder moral, como un líder espiritual, entonces uno no puede comportarse como un estadista de un estado civil. ¿Se entiende?
Es decir, si uno es el presidente de Estados Unidos o de la Unión Soviética y quiere ser pragmático, puede hacerlo, porque ni el presidente de Estados Unidos ni el presidente de la Unión Soviética reclamaron ante el mundo ser un delegado de Dios en la tierra o tener un mensaje espiritual o representar a miles de millones de feligreses. Pero si uno declara eso, entonces la conducta, la vara con la que uno espera juzgar a un líder espiritual es distinta que la de un líder político común. De manera que el silencio escandaloso de Pío XII reverbera hasta el día de hoy en los esfuerzos de la Iglesia de santificarlo, de hacerlo un hombre santo de la Iglesia, lo cual, por supuesto, los judíos lo ven con desagrado. Y cuando Juan Pablo II, un papa posterior, visitó por primera vez una sinagoga en Italia como papa en 1986, el entonces rabino de Italia le dijo: lo que se sabía de un lado del río Tíber no podía no saberse del otro lado del río. Es decir, acá nadie puede alegar desconocimiento para justificar ese silencio. Y además es un silencio que el propio Vaticano tiene su propio servicio de espionaje. O sea, el Vaticano es un Estado-nación que reúne, por un lado, lo que se llama la Santa Sede, que es la que se ocupa de las políticas diplomáticas y políticas de la Iglesia, y por otro lado la Iglesia en sí, que es la que se ocupa de las cuestiones religiosas y espirituales. Como sumo pontífice de las dos está el Papa, que es el líder espiritual de la Iglesia Católica y el líder político de la Santa Sede. Reúne las dos cosas. Entonces, bueno, naturalmente, cuando un papa va a visitar Auschwitz, a la luz de este precedente, a la luz de este pasado, a la luz de estas controversias, es que tiene un relieve muy grande y tiene implicancias muy importantes para los judíos y para las relaciones de los judíos con los católicos. El primero de los viajes ocurrió en 1979, cuando Juan Pablo II, que había sido arzobispo de Cracovia hasta 1978, cuando fue designado papa, decide al año siguiente ir a Polonia en un contexto donde el comunismo estaba gobernando Europa del Este y en donde el régimen comunista post-Holocausto había construido un monumento en Birkenau, que es el que pude ver ahora, que era a la vez minimalista y universalista. ¿Qué quiere decir? Era un monumento que, por un lado, minimizaba la especificidad judía de la tragedia de la Shoah y presentaba, por ejemplo, una serie de placas en todos los idiomas de las nacionalidades que habían sido exterminados en Birkenau, lo cual es justo, por supuesto. Y las placas decían que principalmente fueron judíos los que fueron matados allí. Pero los comunistas tenían un interés en universalizar la tragedia del Holocausto, quitarle el rango específico de ataque contra los judíos y de presentarlo como un ataque contra muchas nacionalidades. A su vez, Juan Pablo II, como polaco, tenía un interés en recordarle al mundo que en la Segunda Guerra Mundial también murieron polacos. Y de hecho, él llega a Auschwitz, no pronuncia la palabra judíos en ningún momento de su discurso y dice que 6 millones de polacos fueron matados durante el Holocausto. Ahora, para un judío escuchar esto es un poco raro. Primeramente porque sabemos que el número 6 millones está asociado a las víctimas judías del Holocausto. Y también sabemos que de los 6 millones de polacos asesinados, casi 3 millones y medio de ellos eran judíos. Entonces acá uno puede ver cómo el interés nacionalista personal de un papa influía en toda la política vaticana hacia el Holocausto en la posguerra. Naturalmente, en aquel momento él dio una plegaria y ofició como una misa cristiana en las puertas de Auschwitz. Se clavó una cruz de 8 metros de altura frente a Auschwitz e incluso él alentó que se construya un convento carmelita de las monjas descalzas, algo así se llama,
como un lugar para orar por aquellos que no habían reconocido a Jesús. Esto se encuadraba en lo que podemos denominar la cristianización del Holocausto. Esto es un tema que las comunidades judías con la Grey católica suele tener chisporreo y roce, porque para los judíos Auschwitz es el máximo cementerio moderno que hay realmente. Y por otra parte, si bien es cierto que hubo víctimas que no fueron judíos, como dice también Elie Wiesel, él dice: nosotros nunca hemos clamado que hemos sido los únicos en sufrir. Hubo víctimas que no fueron judíos, dice Elie Wiesel, pero todos los judíos fueron víctimas. Porque esencialmente la Shoah y Auschwitz específicamente fueron diseñados para el exterminio industrial de los judíos de manera primordial. El Papa en aquella ocasión, Juan Pablo II, también habló de que Auschwitz era el Gólgota de nuestros tiempos. El Gólgota, ustedes saben, es la colina donde Jesús fue crucificado. Y desde la narrativa católica es percibido como un sacrificio a Dios. Cosa que para los judíos, obviamente, la noción de sacrificio humano al Dios no es parte nuestra. Ya tenemos el presente de Abraham y de Isaac, donde no se permite semejante cosa. De modo que, como pueden ver, lo que suele ser algo muy importante y en principio bueno, que es que el Vaticano de alguna manera viaje a Auschwitz y reconozca la tragedia allí ocurrida, también está rodeado de algunas polémicas en virtud de los intereses nacionales del Papa en cuestión e inclusive de las divergentes interpretaciones o lecturas que por un lado el pueblo judío hace y por otro lado los católicos hacen. Hubo algo interesante en esta visita a Juan Pablo II, y es que en este monumento que les menciono, que es un monumento universalista y minimalista a la vez, hay 23 placas que referencian en 23 idiomas distintos quienes fueron matados en Birkenau. Y el Papa caminó frente a todas las placas, pero se detuvo solamente frente a 2 de ellas. Esto fue en 1979. Fue la placa en polaco y la placa en hebreo, donde fue interpretado que era una crítica sutil a esta universalización que habían hecho los comunistas en aquel momento. Luego, en el año 2006, le toca a Benedicto XVI, un nuevo papa, visitar Auschwitz. Cuando digo Auschwitz, siempre me refiero a Auschwitz y Birkenau, las dos. Ustedes saben que Auschwitz era un complejo que reunía 3 campos, fundamentalmente. Auschwitz en sí, que era el famoso donde dice el trabajo libera y donde era mayormente campo de concentración y de trabajo. Luego estaba Birkenau, o conocido como Auschwitz II, que acá es donde está este monumento, que era fundamentalmente un campo de muerte. Acá enviaban a matar directamente, acá es donde estaban los crematorios y las cámaras de gas y toda la maquinaria de la destrucción. Y otro más que era también a finalidades similares. Los papas en general visitan los dos, van a Auschwitz y van a Birkenau, las dos partes. Y lo hacen así porque en Auschwitz hay un hecho que es importante para ellos, que ahora lo voy a mencionar, y Birkenau porque fue fundamentalmente el lugar de la destrucción. Cuando fue Benedicto XVI, como papa alemán, ya no como papa polaco, que buscaba reforzar el rol de víctima de los polacos en la guerra, sino un papa alemán que tiene toda la carga encima de la perpetración del genocidio, él declara que un grupo de criminales con ideas alocadas sedujeron al pueblo alemán y llevaron adelante esta masacre. Bueno, esta idea también fue perturbadora desde la mirada judía porque lo interpretaron como que buscaba minimizar el rol de los perpetradores. En lugar de presentar que fue el pueblo alemán el que mató a los judíos, resultaba que era una banda de criminales, pocos de ellos que habían persuadido a los demás. Por supuesto que el gesto de la visita fue importante, pero para conectarlo con otra cosa, por ejemplo, cuando Juan Pablo y Benedicto viajaron a Israel y fueron a Yad Vashem, al Museo del Holocausto, hablaron mucho de que
el silencio es lo más importante en este momento, que el silencio es el único tributo posible, que el silencio es lo principal porque las palabras sobran, etcétera, etcétera. Lo cual a mí me llevó a leer, y puedo estar equivocado, pero en mi lectura, que tanto énfasis en hablar del silencio podía indirectamente estar queriendo justificar este famoso silencio infame de Pío II. Y algo de esto pasa con Francisco. Cuando Francisco llega a Auschwitz-Birkenau, él hace primero, va a Auschwitz por un tema que ahora les voy a contar, y por otro lado a Birkenau. La situación fue más o menos esta. En Auschwitz murió voluntariamente un sacerdote que se llamaba Maximilian Kolbe. No sé si escucharon el nombre, ¿sí? Bueno, Maximilian Kolbe fue un sacerdote antisemita. No era un ideólogo antijudío feroz, pero era un hombre que sucumbió a los prejuicios de la época y a través de un programa de radio y a través de una publicación que él tenía, asociaba a los judíos con la economía, con los masones, les asignaba poderes muy fuertes. Toda la mitología antisemita tradicional que los nazis habían propagado, él la consumía. También es cierto que tuvo algunos gestos buenos con otros judíos, de manera que el récord es ambivalente. Pero Maximilian Kolbe es considerado un santo para la Iglesia Católica porque cuando los nazis condenaron a muerte a unos prisioneros en Auschwitz por la fuga de otros, y los condenaron a muerte a través de la inanición, Kolbe ofreció su vida por la de un prisionero que era padre de familia. Entonces este gesto altruista de dar la vida por otro, desde la mirada católica, que ven en Jesús el máximo sacrificante de su propia vida por la humanidad, naturalmente tiene un rol, digamos, espiritual y simbólico importante. Entonces el Papa viajó a Auschwitz más que nada para dar tributo a Maximilian Kolbe, por supuesto que también al pueblo judío, pero Birkenau es donde mucho más se ve esto. Y este Papa ingresa con su papamóvil, digamos, se detiene en lo que es la entrada del Birkenau, desciende y camina y está como 1 hora y media en silencio. Nosotros como periodistas estuvimos en Birkenau desde las 7 de la mañana, o 7 y media, esperando a que, desde Cracovia, ¿no?, que uno sale a las 5 de la mañana, son como 2 horas de viaje, y el Papa llegaba a las 10 y media de la mañana. Y le comentaba recién al rabino y a Walter que a mí como judío, y con el respeto que le puedo tener al Papa por ser una figura importante para la feligresía católica, me resultaba incómodo como judío estar esperando a un cristiano en Birkenau. Porque si bien fui como periodista, también soy judío. Y la verdad es que, aún entendiendo el protocolo, me resultaba raro que un judío tenga que esperar a una figura católica, por más extraordinariamente importante que sea, en un lugar como es. En otro lugar sí, pero en ese lugar era extraño. Fue solo cuando el rabino de Cracovia recitó el Kaddish que pude conectar más con la cuestión de la identidad judía y con nuestros hermanos masacrados allí, porque hasta el momento era una ceremonia bastante impregnada de catolicidad, en virtud de que estaba el Papa, había muchos cardenales, había 1000 invitados, había sobrevivientes y había justos entre las naciones que habían salvado a judíos y demás. Y me quiero detener por un instante en el silencio del Papa. El Papa elige ir en silencio, tanto a Auschwitz como a Birkenau, y conectar con una plegaria y no decir nada. Yo en un principio defendí esta posición en un artículo que escribí en Infobae, donde soy columnista, y donde dije, está bien, es lo correcto, considerando que Juan Pablo II dijo algo equivocado, y considerando que Benedicto XVI también dijo algo equivocado, quizás que el Papa vaya y no diga nada sea lo mejor. Va a evitar controversia, va a evitar polémica. Él no puede complacer a los católicos y a los judíos simultáneamente. Entonces, que el gesto de simplemente estar ahí y su presencia sea el tributo es razonable. Desde Cracovia me entrevista Dani Salzman de la Radio High y me dice, mira Julián, yo creo en realidad que el Papa tenía que hablar, que este era un lugar para hacer una denuncia, para denunciar al antisemitismo, para denunciar a los negadores del Holocausto. Es decir, este no es un lugar para estar callado, me decía él.
Y le digo, Dani, tenés razón. Lo cual recuerda ese famoso chiste, ¿no? Del que ve a dos que están discutiendo y le dice, vos tenés razón. Y el otro argumenta y le dice, vos también tenés razón. Entonces le dicen, pero los dos no podemos tener razón. Y dice, ¿sabes qué? Tenés razón. O sea, a veces uno da la razón a todo, ¿no? Pero, entonces, hay un tema aquí donde las dos posturas creo yo que son válidas, pero hubo algo que después esa conversación me hizo un poco de ruido y me hizo pensar. En que quizás a través de ese silencio sutilmente se estaba validando el silencio de Pío XII. Sin hacer una defensa abierta que hubiera causado una gran polémica, sin ni siquiera mencionar el nombre de alguien que para los judíos es casi un innombrable, de alguna manera diciendo en Auschwitz la única respuesta es el silencio. Puede ser, digo, lo elevo como posibilidad que se estaba buscando eso. Espero que no. Y días atrás tuve una entrevista con una radio que pertenece al Obispado de Lomas de Zamora y lo planteé esto. Le dije, mire, con todo respeto, yo como judío, además de periodista, le tengo que decir, esto me parece que puede estar pasando. Pero bueno, es una hipótesis, nada más, nadie tiene la varita mágica para saber realmente cuál fue la intención. Este Papa sí es un amigo de los judíos, eso es claro, aun cuando desde el punto de vista teológico hay brechas insalvables. Pero hay que reconocer que, reconociendo y admitiendo esas diferencias irreconciliables, él es un hombre que tiene una actitud ponderable hacia nuestros hermanos. Ahora, cuando el Holocausto termina, ustedes saben que muy poco tiempo después ocurre lo que se conoce como el Concilio Vaticano II. ¿Oyeron hablar de esto, no? El Concilio Vaticano II es un momento donde la Iglesia se mira a sí misma y se hace una pregunta, unas cuantas preguntas, pero una muy importante es, ¿cuál es nuestro rol frente al pueblo judío? ¿Cómo nos tenemos que parar? Y que esta pregunta haya sido hecha en 1962 al 65, apenas 5 años después de la muerte de Pío XII en 1958, creo yo que refleja la concientización del Vaticano de que la prédica antisemita histórica de Centurias tuvo una consecuencia muy atroz, que fue el Holocausto. Es decir, siglos y siglos de prédica antijudía propagada desde el púlpito de iglesias termina provocando en el siglo XX que una Europa acostumbrada a demonizar a los judíos no encuentre perturbador exterminar a 1,5 millones de niños judíos en 6 años y a otros 4,5 millones de adultos judíos en un periodo de 6 años. Es casi un promedio de 1 millón de seres humanos por año en lo que duró la guerra. Encima es peor porque el asesinato en sí comenzó después, fue en menos tiempo. Entonces aquí es cuando el Vaticano genera una actitud que es positiva y que a la vez tiene algún elemento que es cuestionable. Y lo quiero marcar porque estoy seguro que no están, al no estar en los temas, en el detalle de estas pequeñas cosas. El Concilio Vaticano II, grosso modo, lo que se propuso fue crear un documento que definiera las relaciones de católicos con judíos. Pero las naciones árabes protestaron, las naciones musulmanas protestaron y dijeron, ¿por qué la Iglesia va a hacer un documento sobre los judíos y no sobre los musulmanes? Esto que les cuento es exacto, tal cual como ocurrió. Entonces el Vaticano dijo, bueno, vamos a hacer un pronunciamiento no solo sobre los judíos, sino sobre todas las religiones no cristianas. Y entonces el Concilio Vaticano II, que iba a ser convocado especialmente para definir la relación católico-judía, se transformó en un pronunciamiento más universal sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las denominaciones no cristianas. Y dentro de la declaración de este concilio, que se lo conoce como Nostra Aetate, en nuestra era o en nuestros tiempos, el párrafo 4 termina siendo el pronunciamiento vaticano sobre los judíos. Y en este pronunciamiento el Vaticano dice básicamente que
nunca se debió haber condenado a todos los judíos por la muerte de Jesús, ni tampoco para todas las generaciones venideras. La lectura usual y equivocada de esta frase es la más común cuando uno lee la prensa o muchos, no los libros de historia, porque los historiadores son más precisos, pero en muchos casos se presenta como una exoneración cristiana del crimen del deicidio, que como saben es un pilar fundacional de la teología cristiana. La idea de que los judíos mataron a Jesús, que desde la perspectiva cristiana es el Hijo de Dios y un Mesías, y que desde entonces quedaron repudiados por Dios y condenados a deambular por el mundo como una comunidad exiliática, como pueblo testigo del abandono de esa alianza, de ese pacto creado, de ese brit entre Hashem y los judíos. Naturalmente que al cabo del Holocausto y después de siglos de prédica a favor de estas nociones descabelladas, la Iglesia dijo, bueno, este es el momento de plantearnos qué hemos hecho mal y tomar distancia de lo que se ha hecho mal. Y aquí es donde el Nostra Aetate tiene esta declaración, que estrictamente hablando lo que dice es, no que los judíos no mataron a Jesús, ellos ponen que los judíos reclamaron la muerte de Cristo, como dicen, Cristo en griego quiere decir Mesías, pero que fue un error condenarlos a todos y para siempre. Esto es lo que dice Nostra Aetate. Y Nostra Aetate da lugar entonces a unas nuevas enseñanzas católicas en relación a los judíos, a propósito de que no son deicidas y a propósito de que la alianza de Hashem con los judíos no está quebrada tampoco, porque había un elemento de la teología cristiana original que lo deben conocer, que se la conoce como la teoría del desplazamiento, la idea de que el Verus Israel, en latín, el verdadero Israel, el verdadero pueblo elegido, eran los cristianos, ya no los judíos. Esto es algo que vuelven a desandar y se queda reflejado en una frase muy famosa de Juan Pablo II, cuando él dice que los judíos son los hermanos mayores en la fe de los cristianos. Esta idea del hermano mayor es vista mayormente como algo muy bueno, y hay que entenderlo desde esa manera. Lo que pasa es que quien conoce un poco la historia de Jacob y de Isab puede también ver que el hermano menor termina tomando la herencia del hermano mayor, que es de alguna manera engañado, ¿no?, por el plato de sopa, y reclama entonces la herencia espiritual de este hermano mayor. Pero eso ya es hilar demasiado fino. Yo tengo mi vicio de analista político y de lector a veces excesivo de los hechos. Pero digamos que es una buena frase esta idea de los hermanos mayores en la fe. El punto es que aquí lo que quiero marcar es que hay una distinción que hace el Vaticano que a mí me resulta problemática, y ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, nosotros somos responsables del antijudaísmo, pero no del antisemitismo. Y vamos a distinguir qué quiere decir esto. El Vaticano dice el antijudaísmo es lo que los cristianos o algunos cristianos, no la Iglesia, ellos hacen la distinción, dicen no nosotros como Iglesia, sino algunos cristianos predicaron en contra de los judíos e hicieron un alegato antirreligioso muy importante. Dijeron que eran deicidas, dijeron que era un pueblo abandonado por Hashem, etcétera, etcétera. Luego, dicen en el siglo XX, fines del XIX, comienzan las teorías raciales y las teorías nazis y las teorías modernas que dan lugar a un antisemitismo moderno, donde ya no se acusa a los judíos por ejemplo, haber matado a Jesús, sino porque tienen sangre judía. Es decir, ya no importa lo que hizo tu antepasado, lo que importa es lo que sos. Si vos tenés sangre en tus venas, así los nazis, ustedes saben, no atacaron a los judíos por la idea de que habían matado a Jesús, según decía la doctrina de la Iglesia Católica, sino porque eran judíos, porque tenían antepasados judíos, porque tenían sangre judía en sus venas. La Iglesia a lo largo de la historia no buscó el exterminio judío. De hecho, en general, lo que hizo fue dar la opción de la conversión. El bautismo era el camino de la salvación espiritual y física del judío, y la Inquisición lo muestra de manera claramente. O te convertís
o te vas o te matamos. Pero existía la posibilidad de la salvación espiritual del judío al convertirse al cristianismo. Los nazis cambian esto. Los nazis dicen no hay conversión posible, no hay salvación alguna, acá es el exterminio completo. Y no importa si vos te considerás judío o no, o si tu papá era judío o no, lo que importa es, definieron hasta, no recuerdo qué número de generación anterior, si tenías sangre judía en tus venas, vos sos judío, y si sos judío es una pena capital en la Alemania nazi, morís. Esto es algo que los edictos de pureza de sangre de la Inquisición sí comienzan a presentar cuando desafía un poco el dogma católico al decir, si tenés sangre en tus venas ya no tenés la salvación, cosa que en general la Iglesia planteaba que sí. Entonces por esto es que la Iglesia ve en los nazis una especie de desafío a la doctrina de la propia Iglesia, y por eso los ven en gran medida también como enemigos de la propia Iglesia, por otras cuestiones, no viene el caso hablarlas ahora, pero por un montón. Entonces buscaron distinguir que una cosa fue la prédica antijudía religiosa de los siglos anteriores y otra totalmente diferente, la prédica antisemita moderna de cuño racial que los nazis llevaron adelante. En consecuencia, de aquí se desprendería que la Iglesia Católica no es responsable del Holocausto, porque si ellos no son responsables de este antisemitismo moderno, que es otra cosa pagana, nazi, entonces la prédica antirreligiosa, antijudía histórica no tuvo la menor impacto. Desde una mirada judía lo vemos diferente y decimos, no, mirá, vos no podés separar las cosas. Si durante siglos estuviste incitando a las masas a masacrar a los judíos, diciéndoles que mataron a Jesús, diciéndoles que son un pueblo vagabundo, que son un pueblo traicionero, y después viene un delirante genocida como Hitler, y basándose en esos prejuicios y sentimientos ya instalados en la sociedad europea, puede llevar a 6 millones a las cámaras de gas, bueno, del todo no te podés desentender. Entonces, estas dos miradas confrontan, quiero que sepan, porque a veces uno lee en la prensa, sobre todo la prensa argentina, que está llena de voceros extraoficiales del Papa, donde explican en qué fuerte condena, por ejemplo, al antisemitismo. Por supuesto, es decir, hay que leer con cuidado qué es lo que se está condenando, ¿no? Si bien es muy importante reconocer que hay toda una corriente de condena al antisemitismo y al holocausto y al nazismo y demás, que hay que, por supuesto, aplaudirla y alentarla. Para darles 2 o 3 ejemplos de lo que significó la política de posguerra, les quiero contar 2 o 3 casos y con esto voy a ir redondeando para escuchar si hubiera preguntas o comentarios. Hay una mujer famosa que se llama Edith Stein. ¿Le suena? ¿Sí? Edith Stein fue una alemana judía que estudió, fue una erudita en un campo vinculado a la sociología, que durante el Holocausto se convirtió voluntariamente al catolicismo con el nombre de Teresa Benedicta, y luego los nazis la mataron por judía, no por monja, pero murió ya siendo monja. Entonces Juan Pablo II en su momento la erigió como una santa de la Iglesia y la presentaba como un modelo de los cristianos, y para los judíos resultó un poco inquietante que una judía conversa al catolicismo, una apóstata hebrea, fuese vista como un modelo para los cristianos. Y además se enmarcaba en lo que les mencioné antes, la noción de que al destacar de una manera tan extraordinaria a una víctima cristiana del Holocausto se podía estar cristianizando a la Shoah, que fue un fenómeno que por supuesto murieron muchísimos cristianos que merecen ser recordados, obviamente que fueron víctimas del flagelo nazi, pero que sabemos que toda la industria de exterminio fundamentalmente fue erigida contra los judíos. Este fue el pueblo que obsesionaba a Hitler, desde ya que atacó a gitanos y atacó a homosexuales y atacó a gente deficiente mental o físicamente y provocó múltiples genocidios en este sentido, prisioneros de guerra y demás.
Pero es claro que con los judíos es donde tenía su principal obsesión. Esto lo muestra en Mein Kampf, en sus arengas públicas y en toda la maquinaria que se diseñó para el exterminio de los judíos. Entonces, nada, una controversia que también vale la pena mencionar. Ustedes saben que en Yad Vashem hay una placa en el Museo del Holocausto en Israel donde pone el nombre de Pío XII y dice que él no hizo lo suficiente por salvar judíos, sobre todo ante los reclamos incesantes que hubo de los propios católicos, de los judíos, del gobierno polaco exiliado, de los aliados, un montón de gente que le decía tenés que hablar, tenés que denunciar, y el Papa eligió no hacerlo. Entonces en Yad Vashem los historiadores ponen una placa y dicen esto es lo que hizo y no hizo el Papa. Y el Vaticano le molesta esa placa, y esto es un tema de permanente disputa también a propósito de la figura de Pío XII. Pío XII, yo lo menciono acá, el testamento de él, que fue encontrado después de su muerte, él termina diciendo, a ver si lo encuentro, lo leo, pero básicamente es un texto donde él termina pidiéndole a Dios perdón por lo que no hizo. Pero bueno, no importa. No marqué la hoja. Bueno, a grandes rasgos, para cerrar mi presentación, simplemente decirles que poder estar en Polonia y en Birkenau en ocasión de esta visita importante, tanto en mi rol de periodista, de historiador y de yehudí, fue conmovedor, fue significativo. Creo que es una experiencia que para un judío visitar estos campos es importante hacerlo en algún momento de nuestras vidas. Yo lo tenía pendiente y creo que permite una reflexión y una conexión profunda con el máximo mal del siglo XX, y nos salir de ahí, ir a Cracovia, ir a un servicio de Shabbat, ir a una cena de Shabbat y comprobar que a pesar de Hitler todavía estamos. Hacerlo en Polonia mismo es muy importante. Bueno, yo, si les parece bien, cerraría mi parte aquí y escucho preguntas o comentarios o reflexiones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Alexis. Ahí tenemos micrófono. Estuviste al lado del Papa ahora. ¿Hay alguna forma de preguntarle esto, las dudas que tenía sobre ese silencio o sobre ¿Prender? ¿Para arriba? Y si no, hacerla en voz alta. Ahí. Hola. Digamos, estuviste al lado ahora del Papa y esa pregunta, digamos, de por qué ese silencio, por qué ahora también otro silencio, no había forma de hacérsela, no había forma, porque vos dijiste justo que te habló el mismo comentarista acá de Radio High que te hizo esa misma pregunta como para blanquearla. Y después otra de las cosas, no sé si es un tabú o no, digamos, hablar con el Papa y preguntarle sobre los supuestamente tesoros del Beit HaMikdash que están guardados ahí en el Vaticano, si no hay forma de llegar a una respuesta, o él mismo quizás no sabe o supuestamente sabe y no quisiera blanquearlo. Mira, yo no tenía opción de hablar con él porque, para que te des una idea, vos tenés a la prensa, no es que estamos acorralados, pero estamos asignados a un sector. Cuando llega el Papa, él viene en su papamóvil, desciende y sigue caminando de pie, primero rodeado de guardaespaldas y después solo. Este es un momento donde lo está filmando y viendo miles de millones de personas, donde ya hay un protocolo que se sabe que él va a caminar de acá para acá, va a girar para acá, se va a detener acá, luego va a saludar a tal, luego va a poner una vela ahí, o sea, ya está todo armado. No es que improvisa. Ese no es el lugar. La única ocasión que uno tiene de hablar algo así es que te inviten a una audiencia privada con el Papa en el Vaticano y que puedas hablar con él. Ahora, los que viajan a ver a Francisco, yo tengo la impresión que no hablan estas cosas. Me da la sensación a mí que los rabinos que son amigos de él y viajan,
no creo que quieran tocar temas que generen una rispidez. Quienes sí lo han hecho en el pasado eran las organizaciones judías, como por ejemplo el American Jewish Committee, ¿no? El Comité Judío Americano, o el Congreso Judío Mundial, o la B'nai Brit. Las instituciones internacionales judías, norteamericanas fundamentalmente, han pedido audiencias y han hablado de estos temas. Pero en este viaje, en este momento, no es el momento, no es el lugar. Ahora, mi libro, este libro, Roma y Jerusalén, fue publicado por lo que es la editorial sudamericana, Random House. El mismo mes que salió mi libro, esta misma editorial publicó un libro que es de Bergoglio con Abraham Skorka, donde ellos dialogan, tuvieron un programa de televisión y lo pasaron al libro y demás. O sea que es probable que Bergoglio conozca el libro. O sea, al menos se tiene que haber enterado de que la misma editorial, el mismo mes de noviembre del 2010, publicó el libro de él con Skorka, y este libro, que es un libro que tiene una mirada crítica en muchos aspectos del Vaticano. Desconozco si lo conoce, si lo leyó o no lo leyó. No sé cuánto conoce de algunas cuestiones que a los judíos nos resultan incómodas. Me da la impresión de que sabe. Y por ello yo creo que ese silencio puede leerse como que por un lado es un silencio justo, necesario, es un lugar donde las palabras sobran, pero que a la luz de la historia vaticana puede leerse también de una manera más complicada. Yo no tengo el canal directo con Francisco, hay quienes sí lo tienen, pero desconozco si hablan estos temas. Y tu segunda pregunta, perdón, ¿era? Los tesoros. Bueno, mira, te debo decir algo, ese es un tema que yo no he explorado en este libro, y es un libro de 500 páginas, pero la verdad que todo no se puede abordar. No estoy en condiciones de responderte hasta qué punto es cierto que existen estos tesoros en el Vaticano y hasta qué punto el Vaticano los quiere ocultar y no dar. No, desconozco, honestamente no he seguido ese tema. He escuchado que existe el planteo, pero no lo sé. Esa transacción económica que hicieron los nazis en Roma, ¿salvó algunas vidas judías o fue todo un blef? No, eso fue un engaño de los nazis. La pregunta fue, para los que no escucharon, a propósito de ese rescate que los nazis pidieron a los judíos romanos en 1943. Los judíos se volvieron locos por conseguir el dinero en circunstancias paupérrimas. Ya existía el gueto de Roma, de manera que estaban viviendo muy pobremente, y lograron reunir el dinero con la ayuda de Pío XII, que lo prestó una parte, pero los nazis se quedaron con el dinero y mataron a todos los judíos de cualquier manera. Era simplemente parte de la perversión nazi. Cuando ellos mandaban a los judíos a Auschwitz, el cartel que los recibía era "el trabajo libera". Les hacían creer que iban a ir a trabajar, y cuando los mandaban a las cámaras de gas les decían van a ir a una ducha. O sea, ellos todo el tiempo engañaron, querían evitar una sublevación, porque gente que sabe que va a ir a un matadero va a tratar de rebelarse, pero si te van engañando que vas a un trabajo, esto, lo otro, bueno, fue un ardid psicológico nazi. Ahora, hubo sobrevivientes de esa redada, mira, no me acuerdo si muy pocos o uno solo. Hasta donde recuerdo yo, hubo una única mujer de 24 años, italiana, que sobrevivió y que regresó y estaba, bueno, naturalmente muy indignada con el Papa, que no advirtió que esto iba a ocurrir para poder salvarse. Hubo un caso sumamente loco que ocurrió, y vale la pena comentarlo, donde el gran rabino de Italia, Israel Soli, después del Holocausto se convirtió al cristianismo. No sé si conocen esta historia de lo más exótica, es una de las historias de apostasía judía más locas, creo yo, de la historia judía. Él fue oculto por Pío XII en el Vaticano, aparentemente, durante los años de la guerra, y él y su mujer y su hija se salvaron, o dos hijos creo que tenía, y luego de la guerra se convirtió, él, la esposa y una de las hijas. Y él dice, cuando por ejemplo el diario Maariv lo entrevista años después, le preguntan como que es inexplicable, ¿qué es esto? Un gran rabino de Italia, encima de Italia, que es la comunidad
de todas las comunidades judías del mundo, la más simbólica frente al Vaticano es la italiana, porque están enfrente. No sé si han visitado Roma, es literal, está la iglesia. Está la sinagoga, el río, y enfrente está el Vaticano. Y bueno, no, y él dice que siempre tuvo visiones trascendentales con Jesús y que esto es de mucho tiempo atrás, y él ya tenía escrito libros donde buscaba de alguna manera volver a los primeros cristianos, ¿no? Que eran todos judíos, y crear un sincretismo, una unión entre lo judío y lo cristiano y demás. De manera que Soli siempre argumentó que fue un retorno a lo que experimentó, pero que tras el Holocausto tuvo esta necesidad de agradecerle al Papa. La comunidad judía italiana de la época dice otra cosa. Dice que como Soli se ocultó y se salvó, pero no salvó a los miembros de la comunidad judía, había como una vergüenza, y que además él fue echado de la comunidad. Primero vinieron los ocupantes americanos y lo designaron a él rabino de nuevo, pero la comunidad lo repudió, y bueno, y que ahí se quebraron las aguas y que se mezclaron las cosas y demás. De manera que esto es una historia, hasta el día de hoy es uno de los casos de apostasía hebrea más extraordinarios y más bizarros que uno pueda concebir. Pero existió y bueno, vale la pena comentarlo. ¿Alguna otra pregunta? Escuchando todo lo que usted viene diciendo de estos acontecimientos y todo lo que venimos escuchando, ¿usted cree que la Iglesia Católica es originalmente cristiana? Porque recién usted hizo hincapié de los primeros cristianos. Yo como teóloga estudié teología en Estados Unidos, soy doctora en teología, y estudié de que los primeros cristianos no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, no tienen nada que ver. La Iglesia Católica actual es más mariana que cristiana. ¿Usted qué piensa con respecto a esto? Bueno, le voy a dar una opinión personal, pero frente a una teóloga doctorada en Estados Unidos no es mucho lo que puedo decir. Pero lo que puedo decir es lo siguiente. Obviamente que no es lo mismo. Los primeros cristianos fueron todos judíos. El primer papa fue judío, el fundador del cristianismo fue judío. Obviamente que en el inicio fue una secta judía que se apartó por completo del judaísmo y se transformó en una religión separada. Claro que el desarrollo histórico hay que conocerlo para entender cuál es la evolución y el apartamiento. Ahora, por eso está la gran compleja relación. Porque, por ejemplo, con los musulmanes no pasa esto. El fundador del Islam no fue judío, los primeros fundadores o seguidores del Islam no fueron judíos, de manera que entre el Islam y los judíos el problema es otro. Pero con el cristianismo es mucho más profundo y es mucho más complicado para el cristianismo. Porque mientras los judíos sigan rechazando a la idea de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, bueno, hay un cuestionamiento fundamental al propio cristianismo. Ahora, los primeros judíos, primero hay todo un tema también a propósito de hasta qué punto Jesús como judío se consideró Mesías o Hijo de Dios. Primero, Hijo de Dios nunca se consideró, al punto tal que en la cruz, en arameo, mirando al cielo, él dice: Adonai, Adonai, lama sabachthani. Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? O sea, que si vos sos Dios, no puedes estar hablándole a Dios. Por otra parte, hasta qué punto él se consideró un Mesías tampoco está establecido. Hay muchas dudas. En realidad, él sí se consideraba un hombre como un tzadik más cercano a Hashem que otros Yehudim, y ahí está su error, digamos, ¿no? En ponerse mucho en primera persona cuando hablaba en relación a Hashem. Pero Jesús nació como judío y murió como judío, y los propios romanos le pusieron ahí arriba en latín, creo que es, ¿no? Jesús Nazarenu, rey de los Yehudim, o sea, lo mezclé en todos los idiomas, pero Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El pecado era la palabra rey, que era un pecado político para Roma. Pero un momento nos ordenamos. ¿Quién? No es una pregunta directa a lo del tema que inició el periodista. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Acá, un momento. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. Volviendo al tema del Papa,
Justo hoy había leído que había estado el Papa cuando visitó 1 hora y media en silencio, que no permitía que nadie se le acerque y que después pidió perdón. ¿Qué perdón pidió? ¿O es de los medios? Dicen que pidió perdón. Sí, la frase no la tengo anotada aquí de memoria, a grandes rasgos, dijo algo así como perdona a tu pueblo elegido por la crueldad perdona a tu pueblo por los actos crueles que ha cometido, algo por el estilo. Algo así, hay que chequearla exacto, pero grosso modo dijo esto. No fue en nombre de la Iglesia entonces. ¿Cómo? No es que pide perdón, que la Iglesia pide perdón. No, y es una excelente pregunta la que haces porque da pie a algo que antes Gracias. mencioné pero no llegué a elaborar. La Iglesia, el Vaticano, la Santa Sede es lo mismo. No ha admitido responsabilidad institucional por el antisemitismo o el antijudaísmo. Lo que ha dicho, y hay que leer con cuidado los textos, en general el planteo es que hubo cristianos que en nombre de el cristianismo hicieron cosas malas, pero como Iglesia no hay un reconocimiento, una admisión de culpa institucional. Lo que hizo acá el Papa fue, obviamente, no mencionar a la Iglesia, fue un perdón que además es interesante leerlo, porque él le pide perdón, pide a Dios que perdone a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo que cometió crueldades? No son los judíos, son los cristianos. Entonces, este Papa, que es amigo de los judíos, post Concilio Vaticano II, está afirmando que el pueblo de Dios son los cristianos. De manera que, aun cuando el Concilio Vaticano dice que la alianza original no está cancelada, como se había dicho antes, de todas maneras todavía ves que hay una impresión de que el pueblo de Dios es el cristiano en la mirada de la Iglesia Católica. ¿Entendés? O sea, no, la diferencia es que antes repudiaban, decían ya la alianza con los judíos se terminó, esta es la nueva. Lo que ahora dicen es, no, las dos existen y las dos son válidas. Esa es la variación, y que hay que saber leer qué es lo que están diciendo. Cuando el Papa dice, perdona a tu pueblo por las crueldades cometidas, está claro. Ok, le agradecemos muchísimo a Julián por su cátedra que nos dio. Seguro que a cada uno le sirvió de información y nutrirse un poco de las cosas que uno puede aprender o reflexionar el día de hoy.